Saludos y bendiciones. La enseñanza de hoy es la depresión y vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que nos has venido enseñando a lo largo de estas enseñanzas. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas dando la revelación para que nuestro corazón sea sanado, Padre Celestial. Te pedimos que tú abras nuestros ojos, que tú nos des el entendimiento que necesitamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver qué es la depresión. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, y con ello se produce un cambio en el comportamiento de la persona que lo padece. Entonces podemos ver que la depresión es un estado de ánimo bajo y que tiene tristeza. Y seguramente en este proceso muchos de nosotros hemos experimentado la depresión, el desánimo y el deseo de no continuar siquiera con la vida misma. Y vamos a ver cómo Elías, un profeta que fue un gran profeta porque fue llevado en un carro de fuego, experimentó este sentimiento de depresión, desánimo y miedo. Entonces, nosotros debemos entender que en la vida, en algún momento, todos pasamos por ahí. Elías padeció de depresión, Moisés, el apóstol Pablo y el rey David. Ellos pasaron por desánimo, así como nosotros. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Vamos a ver la historia de Elías para poder entender la depresión. Vamos a leer los primeros versículos. Primera de Reyes 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y aquí vemos el principio de la historia, que un profeta, tan gran profeta como lo fue Elías, tuvo esa depresión hasta desear la muerte. Y yo creo que en este proceso eso nos suena familiar. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que todos estos grandes personajes tuvieron depresión, como lo fue Elías, Moisés, Pablo, David, y pues por consiguiente nosotros también. Y esto que estos 4 personajes sufrieron, esta depresión, fue por una opresión espiritual y un espíritu que se levantó para destruir. Nosotros podemos ver que la depresión nos puede dar por 2 cosas. La primera es por una opresión espiritual, cuando hay un ataque de Satanás, porque no quiere que las personas, así como estos 4 personajes, estén al servicio de Dios, y entonces viene por ahí una opresión espiritual que se levanta para destruir. Y también hay depresión que nos viene por consecuencia de lo que nosotros mismos hicimos. Por ejemplo, si alguna persona comete un delito como robar, matar, alguna situación, y es echado a prisión, le viene una depresión, le puede venir una depresión. Y entonces aquí, esta depresión, las personas pudieran decir: es que es un ataque de Satanás, ¿no? Y no es así. Aquí nosotros debemos reconocer, ahí obviamente es muy evidente que no es un ataque de Satanás el que fueran echados a prisión, es que en verdad
en verdad hay una consecuencia de nuestras acciones. Y en el caso de estos, este, personajes de la palabra de Dios, vemos que era una opresión espiritual. Más que consecuencias, sí había una opresión, un ataque de Satanás. Y a nosotros, pues bueno, a veces nos damos cuenta que nos viene una depresión cuando el esposo, la esposa, el cónyuge nos abandona, y entonces nosotros decimos, esto es un ataque espiritual, y entonces entramos en depresión, pero realmente no. Nosotros debemos reconocer que no fue por un ataque como tal, sino fue producto de nuestras acciones, es decir, lo que sembramos, cosechamos, y entonces al recibir esta cosecha, pues es la consecuencia de lo que yo mismo produje. Entonces hay que ver que viene por estas dos situaciones. Al rey David le vino una gran depresión después de haber cometido adulterio y después de haber matado a un siervo de él, al esposo de Betsabe. Y él le vino una gran depresión cuando vio que su hijo estaba en peligro de muerte. Y bueno, entonces aquí podemos ver las situaciones. Cuando es una opresión y cuando es a causa de una acción, una consecuencia. Entonces, bueno, como venga la depresión solo puede quitar Dios. Y bueno, sabemos que en la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso nos lo dice Efesios 6:12. Y esta lucha espiritual que nosotros enfrentamos es todos los días. Y pues todos los días nosotros estamos propensos a caer en una situación en depresión. Y bueno, a Elías le vino este ataque y la depresión, la oposición, después de una gran victoria, después de haber derribado a 400 profetas de Baal, después de haber tenido una gran victoria, de haber sentido el poder de Dios, le vino este desánimo, este miedo a causa de lo que Jezabel, nuevamente volvemos a ver aquí a Jezabel, que nosotros ya hemos estudiado, y vemos cómo Jezabel se levanta en contra de él. Y bueno, en esta historia, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar nosotros 4 puntos. Lo primero es que el enemigo también puede utilizar tus victorias para ser atacado. Si tú tienes una gran victoria y una relación con Dios y estás trabajando y estás haciendo, también puede utilizar esa victoria. Y esta victoria puede traer a lo mejor cuando nosotros tenemos o recibimos algo bueno, como que dejamos de lado la lucha espiritual y entonces una puerta se puede quedar abierta. Y entonces aquí, con esas puertitas abiertas, que descuidamos, le damos legalidad a Satanás, y entonces Satanás va a utilizar cualquier rendijita que le dejemos viable para poder atacar. Entonces, bueno, sobre todo Satanás siempre nos va a atacar si guardamos ego, y entonces de ahí es donde de ahí se va a agarrar para querer atacarnos y destruirnos. Y en segundo punto es que la depresión y el desánimo entran por palabras de intimidación, como le entró al profeta Elías. Y nosotros en nuestra vida, tú puedes darte cuenta que también la depresión pudo haber entrado en tu vida por algunas palabras. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando tu cónyuge te dijo, ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, me voy a ir a vivir con otra persona. Y entonces a lo mejor el cónyuge todavía no tenía como planeada una vida, todavía no se quería ir. Sin embargo, a lo mejor en una pelea, que seguramente nosotros también ocasionamos, el cónyuge nos dijo, ya me voy, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Y entonces por las palabras entra la depresión. A Elías la depresión le entró por las palabras que lanzó Jezabel.
En Primera de Reyes 19, en el versículo 2 dice que Jezabel le envió un mensajero a Elías, y en donde él dice que donde ella jura y perjura que matará a Elías, ¿no? Como él mató a sus profetas. Y así nosotros, para nosotros también la depresión puede entrar por las palabras. Y también a Nehemías, tanto como a el profeta Elías como a Nehemías, también lo quisieron atacar con palabras, ya que a Nehemías le dijeron que cuando él estaba reconstruyendo el templo de Jerusalén, le dijeron que huyera porque iban a venir a destruirlo. Solamente que Nehemías no cayó en esas mentiras, sino que Nehemías, con la palabra de Dios, contrarrestó. Él dijo, un hombre como yo, un hombre de Dios, no ha de atemorizarse. Y entonces con esto, esas palabras fueron canceladas, derribadas, y no permitió que se le infundiera ningún miedo, ningún desánimo, ni ninguna depresión, a diferencia de Elías. Y obviamente a diferencia de nosotros, que nosotros apenas escuchamos. Y eso fue al principio del proceso, ¿no? Que esto inició cuando el cónyuge nos dijo, ya no te quiero. Esas fueron las primeras palabras lanzadas. Y de ahí se desatan una serie de palabras que a veces la gente trae, ¿no? Como por ejemplo, que la vecina ya vio a tu cónyuge con la otra persona y te vienen y te dicen, no, es que ya los vimos muy felices. Es que ya los vimos que ya se fueron a vivir juntos. Es que ya los vimos que van a tener un bebé. Es que ya los vimos que están trabajando juntos. Es que ya los vimos que se van a ir de aquí y están muy felices. Y entonces esas palabras son las que a nosotros nos entra el desánimo. Y las palabras... y entonces nosotros aquí tenemos dos opciones. La primera, de hacer como hizo Elías, de caer de huir, y la segunda es de ser como Nehemías, ¿no? En donde Nehemías dice, un hombre de Dios no va a caer en esas palabras. Y bueno, las palabras de desánimo las utiliza Satán para frenar el crecimiento y evitar que se dé fruto. Ese es el objetivo. Satanás a veces, cuando, por ejemplo, en el caso de Nehemías, que no podía ser tocado de otra manera porque estaba firme, Satanás lanzaba ese ataque por medio de palabras, que son los dardos también que lanza nuestra mente, en donde quiere traer destrucción. A lo mejor no tiene otra forma de legalidad y lanza las palabras. Entonces Satanás ahí manda la palabra para que cause destrucción. Y pues Satanás es muy tenaz, entonces sigue y sigue, como lo fue en el caso de Nehemías. A Nehemías muchas veces lo quisieron distraer por medio de las palabras. Y bueno, el tercer punto es que el desánimo también entra cuando nos aislamos. Porque en el versículo 3 del capítulo 19 de Primera de Reyes, dice, viendo pues el peligro, o sea, Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está junto a Judá, y allí dejó a su criado. Entonces, Elías se aisló, se apartó, y le vino una gran depresión en donde él deseaba la muerte. Entonces aquí también podemos ver que nosotros, cuando estamos en depresión, no debemos aislarnos. Nosotros debemos buscar la compañía. Primeramente, acercarnos a Dios, porque Él es el único que nos va a liberar. Y también nos tenemos que acercar a gente que comparta la palabra, pero que comparta la palabra en un mismo sentir, que sea, por ejemplo, que conozcan de los procesos, por ejemplo, en nuestros casos, porque a veces nosotros pensamos que todas las personas que van a la iglesia pueden entendernos en nuestro proceso, y no, los únicos que pueden entendernos en nuestro proceso son personas que hayan pasado por lo mismo que pasamos nosotros. Entonces ahí es donde vamos a poder tener como ese apoyo, como esa empatía, y ese donde nos vamos a sentir escuchados.
Y bueno, en cuarto punto, Elías se decepcionó por las faltas expectativas y le vino un gran desánimo. Y nosotros no debemos confiar en lo que el hombre dice, ni mucho menos en nosotros mismos. Por ejemplo, aquí Elías confió en las palabras de Jezabel. Y nosotros a veces también creemos más en las palabras de nuestro cónyuge, que no tiene poder ni de sí mismo, que no tiene ni control de sí mismo, y no le creemos a Dios, que Dios es quien tiene el control. Acuérdate que dice Proverbios que el corazón de las personas está en las manos de Dios, y a todo lo que Dios quiere que las personas se inclinen, a eso se van a inclinar. Entonces, nosotros a veces creemos que valen más las palabras de mi cónyuge y no en el poder de Dios, porque Dios dice que si tú te humillas ante Él y le buscas de todo corazón, Él va a sanar tu tierra, o sea, Él va a sanar tus circunstancias. Y a veces le creemos más a lo que el cónyuge dice que lo que Dios ya me prometió, y entonces dejamos la lucha. Si dejamos la lucha, pues entonces nuestra oración no va a poder ser contestada. Y ahí es cuando le damos el poder al cónyuge y no la gloria a Dios y el reconocimiento del poder de Dios. Así nosotros, en el único que debemos de confiar es en Dios. Las únicas palabras que debemos escuchar son las de Dios. Y yo entiendo que este es un proceso difícil, porque a veces el cónyuge dice algo y nosotros entramos en un desánimo completo. Pero aquí ya vemos que eso solamente son falsas expectativas que nosotros ponemos en las personas y quitamos nuestra mirada de Dios. Entonces solamente hay que confiar en Dios. Dice su palabra, bendito el hombre que confía en el Señor. Y bueno, ¿qué hizo Dios en nuestra vida para quitar la depresión? En primer lugar, Dios nos entiende en los momentos de depresión. Lo podemos encontrar en Mateo 26:38, donde dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, Dios entiende los momentos que nosotros pasamos depresión. 2. Lo que Dios nos hace es que Dios nos sustenta. Dios no nos juzga. Ahora Dios, a Elías le mandó un mensajero donde le dijo: levántate y come, y le dio agua también, y la palabra, que es la palabra y el espíritu, y es lo que Dios usa para sustentarnos. A Elías podemos ver en Primera de Reyes 19, 5, que dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Entonces a Elías le dio comida y bebida, y a nosotros Dios nos da también bebida y comida, porque la comida es la palabra de Dios, es la Biblia, su palabra, y el agua es el espíritu. Entonces Dios a nosotros, ¿cómo nos va a sustentar? Por medio de su palabra y por medio de la comunión con Dios. ¿Ya viste qué hermoso? Dios nos va a sacar, así como a Elías. Dios nos quiere sustentar de esos momentos de depresión, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y cuando nosotros entramos en una comunión con el Espíritu Santo. En Isaías 41:3 dice: porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces aquí Dios nos está diciendo que en toda circunstancia que nosotros tengamos tristeza, que nosotros tengamos depresión, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar sustento como se lo dio a Elías, con la palabra, con su palabra y con su espíritu. Y además nos dice: no temas, yo te ayudo. Lo tercero que Dios hace en nuestras vidas cuando tenemos depresión es que nos va y nos encuentra. Dios nos encuentra y se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entramos en una situación de depresión, Dios ahí va a encontrarnos. En esta historia podemos ver que Dios fue a rescatar a Elías.
Y nosotros, ¿a dónde podríamos huir de Dios? Nosotros no podemos huir de Dios. Entonces ahí va Dios y nos rescata. En medio de la depresión, Dios va, nos encuentra y nos enseña. Y además nos sana, nos quita esa depresión. Y Dios nos quiere enseñar. Y bueno, en esta historia vemos que Elías aprendió y ahora vio a Dios en medio del desánimo y después adoró a Dios. Y adorar es algo que nos va a sacar de la depresión. Nosotros cuando entramos en un punto en donde estamos deprimidos, donde ya no vemos más futuro, nosotros tenemos que venir a adorar a Dios. La adoración nos saca de la depresión. Cuando la alabanza está de continuo en nuestra boca, no permite que entre el desánimo. Entonces nosotros tenemos que tener de continuo en nuestra boca a Dios, ya sea para orar, para cantar o para leer su palabra. Entonces cuando leemos su palabra, ahí la estamos repitiendo y entonces la palabra de Dios está de continuo en nuestra boca. Entonces por eso siempre al principio de estas enseñanzas te explicábamos sobre las 3 armas espirituales, que es la palabra, la lectura de la palabra, la oración y el ayuno, y también la alabanza. ¿Por qué? Porque con eso no nos va a venir ninguna depresión, ninguna tristeza, ningún cambio en nuestro estado de ánimo. En la palabra de Dios podemos ver entonces que Dios sustentó a Elías en todo momento y lo encontró en medio de la depresión y no lo dejó, por el contrario, le demostró su poder. Le dio alimento y bebida, que le dio de su palabra y de su espíritu. Dios, por lo tanto, siempre te va a sustentar, te va a encontrar en cualquier momento. A mí, yo te quiero platicar que cuando yo empecé este proceso, yo caí en una depresión. Eso te lo platicaba en el testimonio, en donde yo caigo en depresión porque mi esposo me dice, yo ya no te quiero y me voy. Y en ese momento, a lo mejor lo que nos duele es el ego, ¿verdad? Y luego al otro día me dicen, ¿sabe qué? Usted está enferma, tiene un padecimiento y pues este padecimiento la puede llevar a la muerte. Y luego me quedo sin dinero, ¿no? Entonces fue caer en depresión, estar en cama por las operaciones que me habían hecho, por una biopsia que me habían hecho. Y estaba yo en cama y entonces vino para mí una depresión muy grande. Pero ahí en la depresión pude tomar una Biblia y leer y tener calma. Luego también al estar leyendo, buscando falsas filosofías, yo sentí así como una mano cerró el libro y me vino mucho llanto porque sentí a Dios y eso para mí fue hermoso porque siendo pecadores, estando alejados de Dios, Dios viene y nos encuentra. También aquí te quiero contar algo muy bonito que me pasó. Que ya cuando a los 15 días de eso, yo sí más o menos tenía 15 días, 3 semanas que había yo entrado en una depresión muy grande. Estaba yo caminando en una estación del metro y entonces yo tenía muchas ganas de quitarme la vida porque estaba ya muy, muy deprimida y entonces yo le dije a Dios, pues yo creo que ya no hay nada que hacer, nada que yo haga aquí. Y tenía mucha depresión. Y luego volteé a ver así, había más gente, no estaba tan lleno el metro, había poca gente, pero sí se apreciaba. Y yo le dije a Dios, ¿por qué tú me rescatarías a mí? No creo que yo pueda servir para algo. Yo creo que no hay propósito en mí, yo creo que este es mi final, ¿no? Y yo quería, pues justamente acabar con mi vida. Y entonces yo le pedía como una señal. Entonces de repente veo de reojo a una señorita que viene hacia mí y ella me tomó el hombro y me dio una rosa. Y entonces al darme la rosa y me dijo, porque eres especial. Y solamente venía desde la entrada hasta acá, me dio la flor y se fue. Yo pienso que esta persona, claro que fue mandada por Dios y en ese momento yo
me vino un ánimo de seguir y dije, algo hay más allá de todo esto. Entonces, fue cuando empecé a buscar en libros. Yo dije, pues tengo que buscar. Y entonces yo lo primero que hice fue buscar en un libro de metafísica. Y ahí fue cuando sentí la mano que se había cerrado, que cerraba un libro. El libro no era físico, era en mi celular, pero yo sentí así como como si me dieran un manotazo, ¿no? Y entonces ahí supe que era Dios. Yo lo sentía, yo sabía que era. Entonces fue por eso que yo empecé a buscar más, a buscar cada vez más. Yo de principio yo no tenía una iglesia para ir, yo no iba a ninguna iglesia, y pero al leer la palabra, al escudriñar, yo sentía como Dios me hablaba, como me explicaba Dios. Y desde ese día hasta ahora no me ha dejado, Dios no me ha dejado. Y pues me ha mostrado muchas cosas. Y entonces cuando yo vengo a buscar estas enseñanzas, a saber más, porque yo había vivido 3 años atrás con depresión y yo tomaba mucho medicamento. Entonces, cuando vengo a la palabra de Dios, me siento sana, me siento libre. Y yo decía, ¿cómo es que ahora no necesito estas pastillas? Y así fue como un día las dejé de tomar, o sea, se me olvidó que las tenía que tomar. Ya llevaba mes y medio, casi 2 meses en este proceso, y luego pues ya no me las tomé, y al otro día, y entonces dije, ya no las necesito. Y fui y corrí, las tiré a la basura y dije, por fe, yo sé que Dios me va a ayudar. Y desde ese día yo ya no consumo esas pastillas que me hacían estar pues de pie, porque de otra manera era mucha angustia, yo sentía que se me iba el aire, yo sentía un sinfín de cosas. Pero a partir de ese momento Dios en verdad sana, y Él viene y te encuentra. Por eso es que yo te comparto esta enseñanza, porque Dios es el que nos encuentra a nosotros. Yo te digo cómo recibí esa flor, y esa flor no fue la flor, de ninguna manera fue la flor, pero fue como esa contestación de saber que cada uno de nosotros somos especiales para Dios, todos somos especiales, y Dios a todos nos va y nos busca. Dios no hace acepción de personas, pero a veces somos nosotros los que cerramos nuestros oídos, que no queremos escuchar, que no queremos saber de Él, que queremos seguir en nuestra rutina, en nuestras situaciones, que es más fácil abrazar el rencor, y entonces no soltamos lo que Dios quiere que le demos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Y Él para nosotros tiene mucho, así como en Elías. O sea, Elías no lo dejó, Dios le fue a sustentar. A cada uno de nosotros Dios nos viene a sustentar en nuestras vidas. Por eso es que yo te compartía, ¿no? No podemos dejar la palabra de Dios, no lo podemos dejar a Él. Podemos quedarnos sin cualquier cosa, nos podemos quedar en algún momento, pues nos hemos quedado, ¿verdad? Sin cónyuge, nos hemos quedado sin nuestros hijos, nos hemos quedado sin nuestros padres, sin nuestros amigos, sin nuestros trabajos, nos hemos quedado sin muchas cosas, pero de lo único que no podríamos, alejarnos es de Dios, es de lo único que no podríamos estar. Ajá, entonces, Dios nos encuentra, y así cuando tú tengas depresión tienes que venir y decirle, Señor, ven, encuéntrame otra vez. Y hay que pedirle a Dios. Yo le pedí a Dios, ni por un momento me abandones, ni por un momento sé que me has abandonado. Y debemos dar de continuo nuestra alabanza. Y vamos a ver cómo debemos vencer la depresión y el desánimo. Vamos a ver 6 puntos. Lo primero es que tú no le debes creer las mentiras y amenazas de Satanás. Cualquier persona que venga a decirte palabras de desánimo son emisarios de Satanás, y tú debes callar esas palabras con la palabra de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios contrarresta las palabras del mal, así como Jesús nos enseñó cuando Satanás le decía, que si tenía hambre, convirtiera esas piedras en pan. Y entonces el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros debemos ahí soltar la palabra, ¿no? En donde dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y entonces así nosotros, cada que vengan esos emisarios de Satanás, nosotros poder decirle,
poder decir la palabra, y en ese momento nosotros callamos esas palabras y no las creemos además. Lo segundo que debemos hacer es venir a la palabra de Dios y escuchar lo que Dios ya dijo de nosotros, escuchar que Dios tiene promesas y nosotros decidimos seguir en la bendición de su obediencia. Buscar en los libros proféticos, porque los libros proféticos nos narran la historia de nuestra redención. ¿Te acuerdas que una enseñanza que veíamos atrás, el Señor nos mostraba cómo justamente el pueblo de Israel es nuestra historia? Y entonces cuando nosotros leemos esa historia, nosotros podemos ver qué es lo que sigue, y el final de ese pueblo es la redención que Dios le da. Entonces nosotros debemos ir a los libros proféticos para saber cuál es nuestro final, y nuestro final en Cristo Jesús es la redención por medio de su palabra y por medio de la sangre que Jesús ya vertió en la cruz por nosotros. Lo tercero que debemos hacer es no aislarnos, conectarnos con Dios y nuevamente conectarnos con la familia de Dios. Lo cuarto es que si Dios ya hizo por ti antes muchos milagros, los va a seguir haciendo, jamás te va a dejar. Como yo te compartía, ¿no? Cuando Dios me dio esa rosa, cuando Dios cerró ese libro, ahí vino a encontrarme, y también Dios me encontró cuando trajo sanidad a mi vida. No solo me dejó así, yo te compartía que a mí me habían diagnosticado cáncer, un cáncer muy agresivo, y luego de muchos estudios no encontraron nada. Y entonces yo dije, Dios vino a encontrarme, vino a salvarme y vino a darme esa sanidad, esa redención en Cristo Jesús. No nos deja ahí tirados, no nos deja ahí abandonados, nos saca de ese fango, de ese lodo cenagoso de donde estábamos. Dios nos viene a sacar. Y así como Dios ha hecho milagros antes en tu vida, porque si estás tú en la búsqueda de Dios, es porque Dios ya ha hecho un milagro en ti, ya Él te ha dado la salvación. Entonces Dios va a seguir obrando en tu vida. Si lo hizo antes, lo va a hacer una y otra vez para ti. Lo quinto es que tú te debes fortalecer en la palabra de Dios y en la oración para recibir el Espíritu de Dios. Y recibir el Espíritu de Dios porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y así es como vas a destruir la depresión, por medio de la palabra de Dios. La depresión se destruye lanzando la palabra de Dios. Y saber, el séptimo punto, que nuestro presente, que estas circunstancias no son nuestro destino final. Acuérdate que estamos en el desierto. Yo también decía, estamos en el exilio cuando fuimos abandonados, pero nuestra historia final en Cristo Jesús es la tierra prometida. Y la restauración de nuestra propia vida. Entonces, aquí nosotros debemos abrazar esa palabra, saber que esto que estamos viviendo ahorita no es el destino final. Nuestro destino final es nuestra tierra prometida y nuestra redención en Cristo Jesús, cuando Dios nos trae de regreso para restaurarnos. Entonces, bueno, yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición a tu vida, y Dios te quiere sanar. Dios te quiere sanar de la depresión. Dios quiere un corazón limpio, un corazón sano. Por eso es que al principio veíamos todos los pecados, porque nosotros debemos de limpiarnos de esos pecados, y cuando Dios nos limpia de esos pecados, Él puede sanar nuestras heridas, y estas heridas que estamos viendo que Dios quiere sanar en nuestras vidas, para darnos esa limpieza, esa sanidad, y estar como hijos de Dios, como unos verdaderos hijos de Dios. Hacia eso nos quiere llevar Dios. Y bueno, vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú nos diste hoy, Señor, que tú nos quieres venir a rescatar, así como rescataste a Elías, Señor, también con nosotros. Quieres tener ese cuidado, Señor, de darnos tu provisión, tu palabra,
tu espíritu, tu fortaleza, Señor, que nosotros reconozcamos que todo viene de ti, que todo sustento proviene de ti, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí no nos has dejado, Señor, porque ahí donde estábamos, Señor, entristecidos, deprimidos, tú nos has venido a sanar, Señor. Yo te pido por cada una de las personas que nos escuchan, si alguno en esta hora ha estado o está en depresión, ven y encuéntrale, Señor, ten ese encuentro con estas personas, Señor. Llega tú a sus vidas, fortalécele, Señor, y demuéstrale, Señor, tu poder, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les agradecemos mucho por estar compartiendo con nosotros estas enseñanzas. Los esperamos en la siguiente enseñanza, la última enseñanza de la sanidad es la culpa, y luego vamos a ver un resumen y la identidad, y para llegar al corazón limpio que todos anhelamos. Te esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.